Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje a través de los velos del tiempo. Hoy no visitaremos ruinas antiguas ni bosques encantados. Hoy caminaremos sobre tierra sagrada y profanada a la vez, tierra que bebió la sangre de héroes y villanos, de valientes y olvidados. Nos adentraremos en los campos de batalla, las haciendas señoriales y las calles empedradas de México y Colombia, escenarios de dos de las gestas más definitorias de América Latina, sus luchas por la independencia y la revolución. Pero la historia, amigos míos, no siempre descansa en los libros. A veces se niega a morir, se impregna en los muros de adobe, en el viento que silba entre los magueyes y en el silencio ominoso de la noche. Son los ecos de batallas, presencias enigmáticas que quedaron ancladas a nuestro mundo, repitiendo eternamente sus últimos momentos de angustia, furia o sacrificio. En este episodio especial, desenterraremos los relatos espectrales nacidos del fragor del combate. Escucharemos el lamento eterno de la Adelita en los desiertos de México. Sentiremos el frío del centinela fantasmal del puente de Boyacá, en Colombia. Buscaremos el tesoro maldito de Pancho Villa, custodiado por su propia alma en pena. Conoceremos a la trágica monja de la Concepción y su amor prohibido en tiempos de conspiración. Cabalgaremos junto al jinete sin cabeza del Socorro, un precursor de la libertad. Nos estremeceremos con los gritos de la alhóndiga de Granaditas. Seguiremos los pasos del espíritu patriota de La Pola en las calles de Bogotá. Descubriremos el oscuro secreto del fraile de la Zacatecana. Seremos testigos de la carga de las ánimas del pantano de Vargas. Y, finalmente, escucharemos el chirrido de la carreta de la muerte, recogiendo las almas caídas en la guerra. Prepárense, porque la historia está viva y a veces reclama su voz. Afilen sus sentidos y abran su mente, pues estamos a punto de escuchar los susurros de los fantasmas de la guerra. Capítulo 1. El lamento de la Adelita, la soldadera eterna. Imagina el silencio que cae sobre un campo de batalla mexicano al anochecer. El sol, una esfera de sangre y fuego, se hunde en el horizonte, tiñendo de púrpura las llanuras polvorientas y los cerros espinosos. El aire, que horas antes vibraba con el estruendo de los máuseres y el grito de los hombres, ahora solo transporta el aroma a pólvora fría y el murmullo del viento. Es en este preciso instante, en la frontera entre el día y la noche, cuando el mundo de los vivos y el de los muertos se tocan. Es aquí donde, si prestas suficiente atención, podrías escuchar un sollozo desgarrador, un lamento que parece nacer de la misma tierra. Es el llanto de la Adelita, la soldadera eterna, el fantasma más emblemático y triste de la Revolución Mexicana. No es un espectro de terror, sino de infinita melancolía. Para entender su pena, debemos recordar quiénes fueron las Adelitas. No eran solo mujeres que seguían a los ejércitos, eran el corazón y la columna vertebral de la tropa. Cocinaban, curaban heridas, traficaban con municiones y muchas veces tomaban el rifle de un caído y peleaban con una furia que helaba la sangre de sus enemigos. Eran madres, esposas, hijas y hermanas que lo dejaron todo para unirse a la causa, siguiendo a sus hombres, a sus Juanes, a través de un México en llamas. La leyenda no habla de una sola mujer, sino del arquetipo de todas ellas, encarnado en un espíritu errante. Se cuenta que la Adelita original era una joven de Chihuahua, de trenzas negras y ojos profundos,
que se enamoró perdidamente de un sargento revolucionario. Lo siguió a través de desiertos y montañas, compartiendo la miseria del campamento y el horror del combate. Su presencia era un bálsamo para los soldados, su canto por las noches una breve tregua contra la muerte. Pero en una de las batallas más cruentas, quizás en Zacatecas o Celaya, vio caer a su amado. Desesperada, corrió hacia él en medio del fuego cruzado, sin importarle las balas que silbaban a su alrededor. Lo encontró sin vida, y mientras lo acunaba en sus brazos, una bala perdida la alcanzó también a ella. Murió allí, sobre el cuerpo de su Juan, con el corazón roto y un lamento ahogado en la garganta. Su amor era tan fuerte y su dolor tan profundo que su espíritu se negó a abandonar el campo de batalla. Quienes la han visto describen la aparición de una mujer joven, vestida con las ropas humildes de las soldaderas, una falda larga y raída, un rebozo cubriendo sus hombros y el cabello, y a veces con cananas cruzadas sobre el pecho. No flota ni se desvanece de forma grotesca, simplemente camina. Camina lentamente entre los cactus y los mezquites, con la mirada perdida, como si buscara un rostro entre una multitud invisible. A veces se arrodilla y parece acariciar el suelo, o se la escucha cantar en voz baja una de las tristes baladas de la época, como La Valentina o La Adelita, la misma canción que le dio su nombre. Su presencia no trae consigo un frío glacial, sino una oleada de tristeza abrumadora. Los campesinos que aran estas tierras, los traileros que cruzan de noche las carreteras solitarias que atraviesan antiguos campos de batalla, e incluso soldados en maniobras, aseguran haberla visto. No busca hacer daño. Su única misión, su condena eterna, es buscar a su amado entre los miles de caídos, reviviendo una y otra vez el momento más doloroso de su vida. Hay quienes dicen que si te la encuentras y le muestras respeto, simplemente te mirará con sus ojos llenos de lágrimas y seguirá su camino. Cuentan los ancianos de los pueblos cercanos a La Bufa, en Zacatecas, que la Adelita es un presagio. Verla significa que la tierra recuerda la violencia y que la paz es frágil. Advierten a los curiosos y a los cazafantasmas que no intenten comunicarse con ella, pues su pena es un abismo del que es difícil salir. No la llames, no le preguntes su nombre. Dicen en voz baja, su dolor es sagrado y no es para los vivos. Si escuchas su llanto en el viento, lo mejor que puedes hacer es rezar una oración por todas las almas que la guerra dejó sin descanso y seguir tu camino en silencio. Se dice que interrumpir su búsqueda es atraer sobre uno mismo una melancolía tan profunda que puede llevar a la locura. Así, la Adelita sigue su marcha nocturna, una soldadera leal cuyo único enemigo ahora es el olvido. Quizás su lamento no es solo por su amor perdido, sino por todos nosotros, recordándonos que las cicatrices de la guerra nunca se borran del todo. O tal vez, en su eterna búsqueda, nos enseña que el amor verdadero es lo único que se niega a morir, incluso cuando todo lo demás se ha convertido en polvo y silencio. Capítulo 2. El centinela del puente de Boyacá, el guardián inmortal. Dejamos los campos secos de México y viajamos al corazón de los Andes colombianos. Imagina un pequeño puente de piedra y argamasa, humilde y robusto, cruzando un riachuelo de aguas frías. A su alrededor, un valle verde y ondulado, cubierto por una niebla perpetua que parece susurrar historias al amanecer. Este es el puente de Boyacá. De día,
Es un monumento nacional, un lugar de peregrinación patriótica. Pero de noche, cuando los turistas se han ido y solo queda el frío del páramo, el puente se transforma. El silencio se vuelve pesado, expectante. Los lugareños saben que no están solos. Un guardián eterno patrulla este lugar sagrado, un soldado cuyo juramento de lealtad trascendió la vida y la muerte. Es el centinela del puente de Boyacá, un espectro forjado en el momento decisivo de la independencia de Colombia. Era la tarde del 7 de agosto de 1819. Las tropas patriotas, comandadas por un joven y audaz Simón Bolívar, se enfrentaban al ejército realista en una batalla que definiría el futuro de la nación. La estrategia de Bolívar era audaz: tomar el puente para cortar la retirada del enemigo y asegurar la victoria. En medio del caos, un joven soldado, un muchacho llanero, o quizás un campesino boyacense, cuyo nombre la historia olvidó, recibió una orden directa y crucial: vigile el puente, que ningún realista lo cruce con vida, la patria depende de ello. El joven, con el corazón lleno de fervor patriótico, tomó su puesto. Luchó con la ferocidad de un león, su bayoneta y su fusil, defendiendo cada centímetro de aquel paso vital. Vio caer a compañeros, escuchó los gritos de agonía, sintió el olor a sangre mezclarse con la humedad del aire. Finalmente, mientras los realistas se batían en retirada desesperada, una última bala perdida lo alcanzó en el pecho. Murió en su puesto, con los ojos fijos en el puente que había jurado proteger. La batalla se ganó, la independencia se selló, pero para este soldado, la guerra nunca terminó. Su espíritu, atado por la fuerza de su juramento, se negó a abandonar su puesto de guardia. Las manifestaciones del centinela son sutiles, pero inconfundibles para quienes son sensibles a lo paranormal o conocen la leyenda. No se trata de una aparición violenta. Lo más común es escuchar el sonido de sus pasos. Un ritmo marcial, firme y constante, de botas pesadas sobre la piedra del puente y la tierra circundante. A veces, en las noches más silenciosas y neblinosas, se puede distinguir una silueta borrosa, la figura de un hombre en uniforme de la época, con su fusil al hombro, marchando de un lado a otro del puente. Su rostro nunca es claro, perdido en la bruma o en la oscuridad. Quienes acampan cerca o los vigilantes del monumento han reportado también el sonido metálico de un fusil al ser cargado, o un grito ahogado y autoritario. ¡Alto! ¿Quién vive? Es la pregunta del centinela, dirigida no a los vivos, sino a las sombras de su propio pasado. Su presencia es protectora, no amenazante. Se dice que cuida el lugar, asegurándose de que la victoria que costó su vida nunca sea profanada. Es el guardián eterno de la libertad colombiana. Mi abuelo era el velador del monumento hace 50 años, cuentan algunos habitantes de Tunja. Él nunca le tuvo miedo. Decía que el soldado era un compañero en las noches largas. Le dejaba un tinto, café negro, y un trozo de panela en una de las piedras del puente. Y a la mañana siguiente, aunque el café estuviera frío y el pan intacto, sentía que su ofrenda había sido aceptada. Era su forma de darle las gracias. La advertencia principal no es de peligro, sino de respeto. Se pide a los visitantes nocturnos que no hagan burlas, que no griten ni profanen el lugar. Estás pisando tierra sagrada y hay un soldado vigilando. Advierten. Si le faltas al respeto al puente, le faltas al respeto a él y a todos los que murieron aquí. Y un soldado,
aunque sea un fantasma, no tolera la insolencia. Algunos afirman que quienes han intentado vandalizar el monumento han sentido un empujón invisible o han escuchado un grito tan cercano y aterrador que han huido despavoridos para no volver jamás. El centinela de Boyacá sigue en su puesto, un eco de valor y deber que la niebla no ha podido disipar en 200 años. Su figura nos obliga a preguntarnos ¿qué es un juramento? ¿Es sólo una serie de palabras? ¿O puede ser un ancla tan poderosa como para atar un alma a un trozo de tierra por toda la eternidad? Quizás la verdadera paz solo llega cuando la misión se ha cumplido, y para este soldado, su misión es eterna. Capítulo 3. El tesoro maldito de Pancho Villa, la riqueza del diablo. Volvemos al norte de México, a las sierras áridas y los cañones profundos de Chihuahua y Durango. Esta es la tierra de Pancho Villa, el centauro del norte, un bandido para unos, un héroe revolucionario para otros, un hombre cuya vida fue una leyenda de pólvora, astucia y oro, mucho oro. Se dice que durante sus años de campaña, Villa amasó una fortuna incalculable, producto de saqueos a trenes, minas y haciendas de los ricos. Pero, ¿dónde está ese tesoro? La respuesta, susurran los viejos, está enterrada en algún lugar de estas montañas, protegida no por un mapa, sino por una maldición, y el guardián de esa riqueza no es otro que el espíritu inquieto del propio general Villa, un fantasma tan impredecible y violento como lo fue en vida. Francisco Villa fue un maestro de la guerra de guerrillas, siempre en movimiento, siempre un paso por delante de sus enemigos. No podía cargar con toneladas de oro y plata. Por eso, él y sus hombres de confianza, los Dorados, crearon los famosos entierros. Elegían un lugar secreto, una cueva, el pie de un peñasco con una forma particular, las ruinas de una misión, y allí enterraban cofres llenos de monedas, lingotes y joyas. La leyenda cuenta que para asegurar la lealtad y el secreto, a menudo se realizaba un pacto de sangre, o, en las versiones más oscuras, se sacrificaba a uno de los hombres que había ayudado a cavar. Su espíritu, atado por la violencia de su muerte, se convertiría en el primer guardián del tesoro. Tras el asesinato de Villa en 1923, el secreto de la mayoría de estos entierros se perdió con él. Pero su ambición y su apego a esa riqueza eran tan grandes que, según el mito, su propia alma se negó a descansar. Su espectro se unió a los otros guardianes, vigilando celosamente la fortuna que amasó y que nunca pudo disfrutar. La búsqueda de los tesoros de Villa es una obsesión peligrosa que ha costado vidas. Las manifestaciones del fantasma del general no son para los débiles de corazón. A diferencia de otros espectros, el de Villa es agresivo y territorial. Los buscadores de tesoros que se aventuran en la Sierra Madre Occidental han reportado fenómenos aterradores. Comienzan con susurros en el viento, órdenes gritadas en un español norteño y áspero. Luego, se escuchan galopes de caballos donde no hay ninguno. El sonido de un pelotón entero acercándose a toda velocidad. Las fogatas se apagan inexplicablemente, las herramientas desaparecen y una sensación de ser observado por cientos de ojos se vuelve insoportable. En los casos más extremos, se aparece la figura del propio Villa, un hombre corpulento, con su icónico sombrero, sus bigotes poblados y cananas cruzadas, a veces montado en un caballo negro cuyos ojos brillan como brasas. No habla, solo mira, con una intensidad que paraliza.
Su aparición es la última advertencia. Quienes la ignoran, o bien huyen enloquecidos, o desaparecen para siempre en los cañones, convirtiéndose, dicen algunos, en un guardián más de la fortuna maldita. Mi tío abuelo se obsesionó con encontrar el oro de la cueva de los murciélagos, relata un hombre de Parral, Chihuahua. Se fue con 2 amigos, solo regresó uno, con el cabello blanco y la mirada vacía. Nunca volvió a hablar, solo dibujaba una y otra vez la figura de un hombre a caballo. La advertencia es clara y directa en toda la región. El oro de Villa está maldito. Es el oro del diablo. Se dice que el tesoro no puede ser encontrado por la codicia. Solo alguien con un corazón puro, o quizás un descendiente directo de la causa revolucionaria, podría acercarse. Si de noche en la sierra ves fuegos fatuos, llamas azules o verdes que bailan sobre la tierra, no te acerques. Es el oro que respira, es el alma de los muertos que lo cuidan. Y Villa está cerca, observando. Ese dinero no trae más que muerte y locura. El tesoro de Pancho Villa sigue oculto, una fortuna que alimenta la codicia y el miedo a partes iguales. Su fantasma, más que un guardián, es una lección. Nos recuerda que la riqueza material, por la que tanto se lucha y se mata, puede convertirse en la más pesada de las cadenas, una que ni siquiera la muerte puede romper. ¿Qué valor tiene un tesoro que no se puede gastar, defendido por un fantasma que ya no tiene nada que comprar, salvo quizás un poco de paz? Capítulo 4. La monja de la Concepción. El amor prohibido de la conspiración. Apertura atmosférica. Nos trasladamos ahora a una ciudad clave en la gesta de la independencia de México, Querétaro. Imagina sus calles adoquinadas, bañadas por la luz dorada de los faroles. Mansiones barrocas, con balcones de hierro forjado y patios llenos de bugambillas. Pero entre toda esta belleza colonial se alza un edificio con una historia de fervor, secreto y tragedia, el antiguo convento de la Concepción. Hoy es un museo, pero sus gruesos muros de piedra guardan más que arte sacro, guardan el eco de un amor imposible y el susurro de un alma en pena. Es la historia de Sorana, la monja de la Concepción, cuyo corazón se debatió entre sus votos sagrados y un amor prohibido, en el mismo epicentro de la conspiración independentista. La leyenda nos sitúa a principios del siglo XIX, en los años previos al Grito de Dolores. Querétaro era un hervidero de ideas libertarias. En las casas de los corregidores y de los notables se realizaban tertulias literarias que eran, en realidad, reuniones de conspiradores. A estas reuniones asistían personajes como Hidalgo, Allende y los Domínguez. La historia cuenta que en el convento de la Concepción vivía una joven novicia llamada Ana María, de una belleza y piedad notables. Un día, a través de la celosía del locutorio del convento, conoció a un joven insurgente, un apuesto capitán del ejército criollo, que participaba en las conspiraciones. Sus conversaciones, al principio sobre fe y patria, pronto se tiñeron de un afecto profundo y prohibido. Se enamoraron perdidamente. El capitán le prometió que, una vez que México fuera libre, él volvería por ella, pediría una dispensa papal y se casarían. Ana María vivía en un tormento, dividida entre su amor a Dios y su amor por aquel hombre. Le entregaba mensajes secretos para otros conspiradores, convirtiendo su claustro en un nexo de la insurgencia. Pero la conspiración fue descubierta. El capitán fue arrestado y, tras un juicio sumario, fusilado como traidor a la corona,
Cuando la noticia llegó a oídos de Ana María, su mundo se derrumbó. Consumida por el dolor y la culpa, subió al campanario del convento y se arrojó al vacío, buscando en la muerte la unión que la vida le había negado. El espíritu de Sorana no es malévolo, sino profundamente triste. Su presencia está ligada al antiguo convento. Hoy, el Museo de Arte de Querétaro, los vigilantes nocturnos y el personal de limpieza son los principales testigos de sus manifestaciones. Lo más común es escuchar sollozos ahogados provenientes de las capillas vacías o de los antiguos dormitorios. Otros reportan el sonido de un rosario siendo desgranado lentamente en los pasillos oscuros, o el suave murmullo de una oración. Su aparición es etérea y fugaz. Se la describe como una figura luminosa con el hábito de la orden concepcionista, que se desliza por los corredores o permanece de pie, inmóvil, junto a la ventana de la celda, que fue suya, mirando hacia la plaza donde, quizás, vio a su amado por última vez. A veces, los objetos en las vitrinas del museo aparecen movidos, especialmente aquellos de la época virreinal. Se dice que busca desesperadamente alguna carta, algún recuerdo de su capitán insurgente. Su presencia es un recordatorio constante del drama humano que se vivió tras los grandes acontecimientos históricos. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una luz en la capilla de arriba, cuenta un antiguo velador. Pensé que eran ladrones. Subí con cuidado y al asomarme, la vi. Estaba de espaldas, arrodillada frente al altar. No tenía rostro, era solo luz con forma de monja. Sentí una tristeza tan grande que me puse a llorar, sin saber por qué. Ella se levantó, se giró y simplemente se desvaneció. La advertencia de los conocedores de la leyenda es tratar a la monja con compasión. No es un demonio, es un alma enamorada, dicen. Si la sientes cerca, no corras. Solo dile en voz baja: descansa en paz, hermana. Él te espera en el cielo. A veces, con eso basta para que la sensación de tristeza se disipe. Se aconseja no tomar fotografías con flash por la noche, ni hacer ruido en las zonas donde su presencia es más fuerte, pues se considera una falta de respeto a su eterno duelo. Sorana sigue atrapada entre los muros que fueron su refugio y su prisión, un fantasma cuyo único pecado fue amar. Su historia nos recuerda que detrás de las grandes batallas y los discursos patrióticos existieron innumerables tragedias personales, amores rotos y promesas incumplidas. ¿Busca ella el perdón de Dios por romper sus votos, o busca el rostro de su amado en cada visitante que cruza el umbral? Tal vez su pena solo terminará el día que la historia recuerde no solo a los héroes que lucharon, sino también a los que amaron en silencio. Capítulo 5. El jinete sin cabeza del socorro, el grito comunero. Viajamos de nuevo a Colombia, a la tierra de Santander, cuna de gente de carácter fuerte y espíritu rebelde. Nos dirigimos a la histórica Villa del Socorro, un lugar cuyo nombre resuena con los primeros ecos de libertad en la Nueva Granada. Imagina las noches en los caminos rurales que rodean la ciudad, senderos de tierra flanqueados por cafetales y ceibas centenarias. La luna se oculta tras las nubes, y el único sonido es el de los insectos nocturnos. De repente, ese zumbido se corta. Un silencio antinatural se apodera del ambiente, seguido por un sonido que hiela la sangre, el galope frenético de un caballo. Pero no es un jinete común. Es la aparición más aterradora de la región,
el jinete sin cabeza del Socorro, un espectro nacido de la primera gran revuelta popular contra el yugo español. Mucho antes de Bolívar y la campaña libertadora, en 1781, estalló la rebelión de los comuneros. Fue una insurrección popular masiva contra los impuestos abusivos de la corona española, liderada por hombres como José Antonio Galán. El Socorro fue el epicentro de esta revuelta. Miles de campesinos, artesanos y pequeños comerciantes marcharon hacia Santa Fe de Bogotá para exigir justicia. Galán, uno de sus líderes más carismáticos y radicales, fue traicionado por las élites criollas que negociaron con los españoles a espaldas del pueblo. Fue capturado, juzgado y sentenciado a una muerte brutal. Fue ahorcado y luego su cuerpo fue descuartizado. Su cabeza fue exhibida en una pica en la plaza pública de la capital, mientras que sus manos y pies fueron enviados a diferentes pueblos que habían apoyado la rebelión, como una advertencia macabra. Se dice que una de sus extremidades, o su cabeza, fue exhibida en el propio Socorro. La leyenda cuenta que el espíritu de Galán, o quizás el de uno de sus capitanes más leales, que sufrió un destino similar, se negó a aceptar tal humillación. Su alma iracunda, decapitada, pero no silenciada, se montó en su caballo de guerra y desde entonces cabalga por los caminos de su tierra, buscando su cabeza perdida y clamando por la justicia que nunca recibió. Esta aparición es puro terror. No hay lamentos ni tristeza, solo furia y velocidad. Comienza con el sonido inconfundible de un galope que se acerca a una velocidad imposible para un caballo normal. El sonido parece venir de todas partes a la vez. Quienes han tenido la desgracia de encontrárselo en un camino solitario describen una figura imponente montada en un enorme caballo negro que resopla vapor. El jinete viste ropas coloniales o de campesino de la época, pero donde debería estar su cabeza, solo hay un muñón ensangrentado del que a veces gotea un líquido oscuro. En una mano sostiene las riendas, en la otra a veces blande un machete o un trabuco. No se detiene a interactuar, simplemente pasa como una exhalación, un torbellino de furia espectral. El aire a su paso se vuelve gélido y huele a tierra húmeda y a sangre vieja. Su objetivo parece ser uno solo: aterrorizar, recordar la traición y la brutalidad del poder. Es el grito de los oprimidos hecho fantasma. No vayas por el camino viejo a San Gil después de la medianoche, advierten los abuelos en el Socorro. Ese es el camino del decapitado. Mi compadre lo vio una vez. Volvía a su finca borracho y el caballo se le encabritó. Vio pasar esa cosa y del susto se le quitó la borrachera y no volvió a probar un trago en su vida. Llegó a su casa blanco como un papel. La principal advertencia es evitar los caminos rurales y solitarios por la noche, especialmente en los aniversarios de la revuelta comunera. Se dice que su furia es mayor en esas fechas. Si escuchas el galope, no mires, tírate al suelo, reza lo que sepas y no levantes la cabeza hasta que el sonido se haya perdido por completo. Buscar su mirada, aunque no tenga ojos, es invitar a la muerte o a la locura. Es un espectro que no busca compasión, sino que impone respeto a través del miedo. El jinete sin cabeza del Socorro es más que un fantasma aterrador. Es un monumento espectral a la injusticia. Es el recordatorio de que las primeras semillas de la independencia fueron regadas con la sangre de los más humildes y que sus sacrificios y las traiciones que sufrieron no deben ser olvidados.
Cada vez que su galope resuena en la noche santandereana, nos pregunta, ¿hemos aprendido la lección o seguimos creando nuevos fantasmas decapitados por la traición y el olvido? Capítulo 6. Los ecos de la Alhóndiga de Granaditas, el Muro de los Lamentos. Regresamos a México, a la cuna de su independencia, Guanajuato, una ciudad que parece una cascada de casas de colores derramándose por las laderas de un cañón. Sus calles son laberintos subterráneos y callejones tan estrechos como un suspiro, y en su corazón se yergue un edificio macizo, imponente y sombrío, la Alhóndiga de Granaditas. Construida como un granero público, su destino se selló con fuego y sangre el 28 de septiembre de 1810. Hoy, este lugar no es solo un museo, es un amplificador psíquico, un muro de los lamentos donde los gritos de una de las masacres más terribles de la Guerra de Independencia resuenan por toda la eternidad. Tras el grito de Dolores, el ejército insurgente de Miguel Hidalgo, una turba masiva de campesinos y mineros armados con palos, hondas y machetes, avanzó sobre la rica ciudad minera de Guanajuato. Los españoles y los criollos ricos de la ciudad, aterrorizados, se refugiaron junto con sus familias y fortunas dentro de la Alhóndiga, un edificio casi inexpugnable. Desde sus muros disparaban contra la multitud. La batalla fue feroz. La leyenda cuenta que un joven minero apodado el Pípila se ató una losa de piedra a la espalda para protegerse de las balas, y reptando hasta la enorme puerta de madera del edificio, le prendió fuego. Una vez que la puerta cedió, la turba insurgente, enardecida por las bajas y el odio acumulado durante siglos de opresión, irrumpió en la Alhóndiga. Lo que siguió fue una masacre indiscriminada. Hombres, mujeres y niños realistas fueron asesinados sin piedad. La sangre corrió por los pisos de piedra y los gritos de agonía llenaron cada rincón del granero. Meses después, la historia daría un giro macabro. Tras la captura y ejecución de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, sus cabezas fueron colgadas en jaulas en las 4 esquinas de la misma Alhóndiga, como una advertencia para cualquier futuro rebelde. La Alhóndiga de Granaditas es considerada uno de los lugares con mayor actividad paranormal de todo México. La energía residual de la masacre y la humillación de los héroes han creado un caldo de cultivo para fenómenos inexplicables. Los vigilantes y el personal del museo hablan de una sinfonía de horrores auditivos. Por la noche, cuando el edificio está en silencio, se escuchan claramente gritos de terror, llantos de niños, el choque de armas y el crepitar de un fuego inexistente. Se oyen lamentos y súplicas en español antiguo. Algunos visitantes sensibles han reportado sentir un frío repentino e intenso en ciertas salas, o la sensación de ser empujados o tocados por manos invisibles. Las apariciones visuales son más raras, pero aterradoras. Se habla de sombras que se mueven rápidamente por los pasillos, de la figura de un soldado español que se asoma por las ventanas superiores, y de la silueta de un hombre con una antorcha cerca de la entrada principal, el espectro del Pípila, repitiendo su hazaña para siempre. Es un lugar donde el pasado no es pasado. Es un presente continuo y aterrador. Un guía turístico del museo cuenta en voz baja. Hay una sala, la que era el almacén principal de grano, donde la gente no aguanta estar mucho tiempo. Dicen que se siente una opresión en el pecho, una angustia terrible. Una vez, un grupo de estudiantes estaba allí
y todos escucharon a una mujer gritar «¡Piedad!», tan claro como si estuviera a su lado. Salieron corriendo. La advertencia para quienes visitan la Alhóndiga es de solemnidad y respeto. No estás en un parque de diversiones, estás en una tumba, dicen los locales. No te burles, no grites, estás caminando sobre la sangre de cientos de personas. Si te sientes mal, si escuchas algo, sal de inmediato y no mires atrás. Los ecos de este lugar se te pueden pegar al alma. Se cree que las almas de los masacrados, tanto realistas como insurgentes, siguen atrapadas allí, reviviendo la batalla en un bucle sin fin. La Alhóndiga de Granaditas se erige como un testigo silencioso de la brutalidad de la guerra. Sus fantasmas no son de un bando o del otro, son los fantasmas de la violencia misma. Sus ecos nos fuerzan a confrontar una verdad incómoda, que las luchas por la libertad a menudo nacen de un baño de sangre, y que los gritos de las víctimas, sin importar su bandera, pueden tardar siglos en apagarse. O quizás nunca se apagan del todo. Capítulo 7. El fantasma de la Pola en las calles de Bogotá. Caminemos ahora por el barrio de la Candelaria, el centro histórico de Bogotá. Sus calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casas coloniales con balcones de madera y tejas de barro, parecen congeladas en el tiempo. Al caer la noche, la neblina fría de la sabana desciende y los faroles arrojan una luz tenue y amarillenta que crea sombras danzantes. En este escenario, entre los muros que escucharon conspiraciones y sentencias de muerte, se dice que todavía camina una de las heroínas más grandes de Colombia, Policarpa Salabarrieta, la Pola. Su espíritu no es uno de terror, sino de indomable coraje, un susurro de rebeldía que se niega a ser silenciado por el pelotón de fusilamiento. Policarpa Salabarrieta fue una pieza clave en la red de espionaje patriota durante la Reconquista española, un período de brutal represión. Era una joven costurera, inteligente y audaz, que se infiltró en las casas de las familias realistas. Mientras cosía para las damas de la alta sociedad, escuchaba conversaciones, recopilaba información sobre movimientos de tropas, armamento y planes españoles, y se la pasaba a los líderes de la guerrilla independentista. Era los ojos y los oídos de la resistencia en la capital. Su trabajo fue vital, pero también increíblemente peligroso. Finalmente, la red fue descubierta. La Pola fue arrestada, encarcelada y, a pesar de las torturas, nunca reveló los nombres de sus compañeros. Fue condenada a muerte por traición. El 14 de noviembre de 1817 fue conducida a la Plaza Mayor de Bogotá, hoy Plaza de Bolívar, para ser ejecutada. Caminó hacia el patíbulo con una dignidad que asombró a la multitud. En lugar de mostrar miedo, se giró hacia el pueblo y gritó su famosa frase: «Pueblo indolente, cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. No olvidéis mi ejemplo». Segundos después, las balas del pelotón español cegaron su vida, pero no su voz. Su sacrificio la convirtió en mártir y en un símbolo eterno de la lucha por la libertad. El espíritu de la Pola parece estar atado a los lugares que marcaron sus últimos días. Se la ha reportado en los alrededores de la Plaza de Bolívar, donde fue ejecutada, y especialmente en el Callejón del Embudo, una callejuela estrecha y atmosférica de la Candelaria. Su aparición es descrita como la de una mujer joven, de porte digno,
vestida con un traje oscuro de la época. No llora ni se lamenta. Camina con paso firme, casi desafiante. A veces, los transeúntes nocturnos que caminan solos por estas calles han escuchado una voz de mujer, clara y firme, susurrando fragmentos de su último discurso. No olvidéis mi ejemplo, parece decir el viento. Otros han sentido una repentina oleada de coraje o de inspiración patriótica al pasar por ciertos puntos. Su presencia no busca asustar, sino inspirar. Es como si su espíritu siguiera cumpliendo su misión, recordar a las generaciones futuras el verdadero costo de la libertad. Un estudiante de historia que vivía en la Candelaria relata: volvía tarde a mi apartamento una noche. El callejón estaba desierto y había una niebla espesa. De repente sentí que no estaba solo. Vi la silueta de una mujer parada al final de la calle. No me dio miedo, sino una extraña sensación de solemnidad. Me quedé quieto y juraría que escuché una voz que decía: 1000 muertes más. Parpadeé y ya no había nadie. La advertencia aquí es, de nuevo, de profundo respeto. Si caminas por la Candelaria de noche y sientes su presencia, no es para que huyas, explican los guías turísticos locales. Es un honor. Detente un momento, piensa en su sacrificio. Es un fantasma que te recuerda tu historia. Faltarle al respeto a ella es como escupir sobre la bandera. Se dice que aquellos que se burlan o actúan de forma irreverente en la Plaza de Bolívar por la noche sienten una inexplicable presión en el pecho, como si el valor de la heroína los estuviera juzgando. El fantasma de la Pola sigue marchando por Bogotá, no como un alma en pena, sino como una llama eterna de patriotismo. Su espectro nos enseña que hay fuerzas más poderosas que la muerte, como la convicción y el amor a la patria. ¿Es su espíritu el que realmente vaga por esas calles, o es la memoria colectiva de un pueblo que se niega a olvidar a la mujer que les enseñó a morir con dignidad por un ideal? Sea cual sea la respuesta, su ejemplo sigue resonando, imborrable. Capítulo 8. El fraile de la Zacatecana. La traición en la hacienda. Nuestra travesía nos lleva de vuelta a México, pero esta vez nos alejamos de los campos de batalla para adentrarnos en la opulencia y los secretos de una hacienda colonial. Nos encontramos en la Ciudad de México, en la antigua y señorial calle de la Zacatecana, hoy Venustiano Carranza. Allí se erige una casona de piedra volcánica y tezontle, con balcones de hierro y un patio interior que ha sido testigo de riqueza, amor, traición y asesinato. Este no es un fantasma de la guerra en el sentido tradicional, sino un espectro nacido de la avaricia y la paranoia que florecieron en esos tiempos turbulentos. Prepárense para conocer la oscura leyenda del fraile de la Zacatecana. La historia nos remonta al siglo XVIII, en los años previos a la agitación independentista. La casona pertenecía a un matrimonio de ricos mineros de Zacatecas. Por eso, el nombre de la calle y la casa. Eran inmensamente ricos, pero vivían con el temor constante a los bandidos y a la inestabilidad social. La leyenda cuenta que el hombre, un anciano avaro y desconfiado, tuvo que hacer un largo viaje de negocios a sus minas. Dejó a su joven y bella esposa sola en la Ciudad de México. Pasaron los meses y el hombre no regresaba. La mujer, creyéndolo muerto o desaparecido, comenzó a sentirse sola y vulnerable. Fue entonces cuando trabó amistad con un fraile franciscano, un hombre carismático que se convirtió en su confesor y consejero. Sin embargo,
La relación se volvió demasiado cercana. Se enamoraron. Cuando el viejo minero regresó inesperadamente, encontró a su esposa cambiada, distante. Sus sospechas, alimentadas por los chismes de los sirvientes, se centraron en el fraile. Ciego de celos y furia, una noche esperó al fraile en un callejón oscuro cerca de la casa y lo asesinó a puñaladas. Arrastró el cuerpo a su casa y lo emparedó en uno de los muros de la bodega. Luego, enfrentó a su esposa, quien, aterrorizada, confesó su amorío. El hombre, en un acto de crueldad final, la llevó a la bodega y le mostró el muro donde había ocultado a su amante. La mujer murió de la impresión, o, en otras versiones, fue asesinada por su propio marido. El minero, atormentado por la culpa, vendió todo y desapareció, pero las almas de sus víctimas quedaron atrapadas en la casa. La casona de la Zacatecana es famosa por su fantasma principal, el del fraile. No es un espectro pacífico. Quienes han trabajado o vivido en el edificio a lo largo de los siglos han reportado la aparición de un monje alto y delgado, con el rostro cubierto por la capucha de su hábito. Se materializa en los pasillos, en el patio o, más terroríficamente, al pie de la cama de quienes duermen allí. No habla, no gime. Simplemente observa con una presencia que irradia una mezcla de tristeza y una fría amenaza. A veces se escuchan sus pasos lentos y arrastrados en el piso de arriba, o el sonido de alguien rascando desesperadamente desde dentro de una pared. La temperatura desciende bruscamente en su presencia, y un olor a tierra húmeda y a incienso rancio impregna el aire. Se dice que busca al hombre que lo asesinó para cobrar su venganza, o quizás busca a su amada, la esposa del minero, cuyo fantasma también se rumorea que vaga por la casa, llorando en las habitaciones superiores. Cuando el edificio era una vecindad, mi familia vivió allí, narra una anciana de la Ciudad de México. Mi madre nos prohibía jugar en el patio después del atardecer. Decía que el padre salía a caminar. Una noche, mi hermano mayor lo vio. Estaba parado junto a la fuente, mirándolo. Mi hermano se quedó mudo del susto. El fraile levantó una mano, como si fuera a darle una bendición, y luego se desvaneció en la pared. Mi hermano tuvo fiebre por 3 días. La advertencia es clara: no desafiar al fraile. Se cree que su espíritu está confundido y lleno de rencor. Si lo ves, no le hables, ni lo mires a los ojos. Reza un Ave María y sal de la habitación. Es un alma que no ha encontrado el perdón y no tiene piedad por los curiosos. Algunos incluso afirman que el fantasma puede volverse físicamente agresivo si se siente amenazado o si alguien intenta buscar el lugar exacto donde fue emparedado. El fraile de la Zacatecana es un fantasma nacido de las pasiones humanas más oscuras: el amor, los celos y la avaricia, exacerbadas por un tiempo de incertidumbre. Su presencia nos recuerda que no todos los monstruos de la historia llevaban uniforme o empuñaban un fusil. Algunos vestían hábitos de monje o ropas de rico hacendado. Busca venganza, busca a su amor perdido, o simplemente está condenado a vagar por los pasillos de su propia tragedia, un prisionero eterno de los muros que ocultan su crimen y su tumba. Capítulo 9. Las ánimas del pantano de Vargas. La carga de los espectros. Regresemos una última vez a Colombia, a otro de sus campos de batalla más sagrados y fantasmales. Cerca de Paipa, en Boyacá, se extiende una llanura pantanosa,
un terreno difícil y traicionero que fue escenario de una de las batallas más decisivas y milagrosas de la campaña libertadora. Es el pantano de Vargas. Durante el día, un monumento a los 14 lanceros honra el lugar. Pero al caer la noche, cuando el frío del altiplano cala hasta los huesos y la niebla se arrastra desde el pantano como un sudario, el lugar cobra una vida espectral. No es un solo fantasma el que habita aquí, sino un ejército entero de almas en pena, las ánimas del pantano de Vargas. Fue el 25 de julio de 1819, pocos días antes de la batalla definitiva en el puente de Boyacá. El ejército patriota de Bolívar, exhausto y diezmado tras el heroico pero brutal cruce del páramo de Pisba, se encontró con las fuerzas realistas, frescas y bien posicionadas. La batalla fue un desastre para los patriotas. La infantería retrocedía, la caballería estaba desorganizada y la derrota parecía inminente. El propio Bolívar, viendo su sueño de libertad desmoronarse, exclamó: «Se nos vino la caballería y esto se perdió». En ese momento de desesperación, un oficial venezolano, el coronel Juan José Rondón, se le acercó y le dijo la frase inmortal: «General, ¿cómo que se perdió? Si ni yo ni mis hombres hemos peleado, déjenos hacer una carga». Bolívar, recuperando la esperanza, le respondió: «Coronel, salve usted la patria». Rondón, al frente de solo 14 lanceros, se lanzó en una carga suicida y demencial contra el grueso del ejército español. Su increíble audacia inspiró al resto del ejército patriota, que se reagrupó y contraatacó con una furia renovada. La carga de los 14 lanceros cambió el curso de la batalla y, con ello, el de la historia. Pero la victoria tuvo un costo altísimo. Cientos de soldados de ambos bandos cayeron en el pantano, sus cuerpos hundiéndose en el lodo junto con sus esperanzas y sus miedos. El pantano de Vargas es un lugar cargado de energía psíquica. Los campesinos de la región y los vigilantes del monumento aseguran que en el aniversario de la batalla y en noches de luna llena, el enfrentamiento se repite en el plano espectral. Se escuchan los sonidos de la batalla como si estuvieran ocurriendo en ese mismo instante. El galope de cientos de caballos, el choque de las lanzas y los sables, los gritos de carga en español y los quejidos de los heridos. Lo más aterrador es la visión. Se dice que se pueden ver legiones de figuras sombrías y translúcidas, ejércitos de fantasmas, luchando entre la niebla. Se distingue la carga furiosa de los lanceros, espectros a caballo, que atraviesan las filas de soldados realistas. También espectros. No son apariciones individuales, sino un evento paranormal a gran escala, un eco histórico atrapado en un bucle temporal. Quienes lo presencian no sienten miedo, sino una sobrecogedora sensación de asombro y tristeza, como si estuvieran viendo una película trágica proyectada sobre el paisaje. Mi abuelo vivía en una finca que daba al pantano. Comparte un habitante de Paipa. Él nos decía que en las noches de julio no se asomaba a la ventana, cerraba todo y se ponía a rezar. Decía que las ánimas estaban peleando y que no era bueno que los vivos se metieran. Una vez, de joven, desobedeció y miró. Vio el campo lleno de luces que se movían, como luciérnagas, pero eran los fuegos de los fusiles y el brillo de las lanzas, y escuchó los gritos. Quedó tan impresionado que nunca más lo volvió a hacer. La advertencia es solemne. El pantano es de las ánimas. De noche, déjalas en paz. Son los espíritus de los valientes.
tanto patriotas como realistas, que siguen luchando su guerra. Verlos es un privilegio, pero también una carga. Su dolor se te puede quedar pegado. Se recomienda no hacer ruido ni encender luces brillantes cerca del lugar por la noche, para no perturbar el descanso o la eterna batalla de los caídos. Las ánimas del pantano de Vargas siguen cargando cada noche en un eco eterno de sacrificio y valor. Su batalla espectral nos hace preguntar: ¿cuándo termina realmente una guerra? ¿Cuándo se firma un tratado? ¿O cuando la última alma que luchó en ella encuentra finalmente la paz? Quizás el pantano no es una tumba, sino un escenario eterno donde el precio de la patria se representa una y otra vez para que nunca lo olvidemos. Capítulo 10. La carreta de la muerte, la cosecha de la guerra. Para nuestro último relato, no nos centraremos en un solo lugar, sino en un fenómeno que se reportó en innumerables pueblos y ciudades de México y Colombia durante sus épocas más violentas. Es una leyenda que une a ambas naciones en un miedo ancestral. Imagina una noche sin luna en un pueblo devastado por la guerra. Las casas están acribilladas a balazos. El silencio es denso, roto solo por el gemido de un herido o el ladrido nervioso de un perro. De repente, a lo lejos, se escucha un sonido inconfundible y pavoroso, el chirrido lento y agudo de ruedas de madera que no han sido engrasadas en siglos, y el pesado trote de un buey o un caballo. Es la carreta de la muerte, el vehículo fantasmal que viene a recoger la cosecha macabra que la guerra ha sembrado. El origen de esta leyenda es práctico y sombrío. Durante las guerras de independencia y la revolución, las batallas dejaban cientos, a veces miles, de cadáveres esparcidos por las calles y los campos. Recogerlos era una tarea sanitaria urgente para evitar la propagación de enfermedades. Esta labor se hacía a menudo de noche, usando carretas tiradas por bueyes o mulas. Eran escenas dantescas, hombres recogiendo cuerpos rígidos y ensangrentados y apilándolos en la carreta bajo la escasa luz de una antorcha. Para la gente que se escondía en sus casas, el sonido de esa carreta se convirtió en el sinónimo de la muerte misma, el anuncio de que la parca estaba haciendo su ronda. Con el tiempo, la realidad se fundió con la superstición. La gente empezó a creer que no era una carreta de vivos la que pasaba, sino una del más allá, conducida por la propia muerte, por un esqueleto encapuchado, o por las almas de los verdugos, condenados a realizar esa terrible tarea por la eternidad. La carreta ya no solo recogía a los muertos, sino que se decía que su sonido anunciaba la muerte de quienes estaban a punto de fallecer. La manifestación es casi exclusivamente auditiva, lo que la hace aún más aterradora. Comienza como un chirrido lejano y lastimero. Lentamente, el sonido se hace más fuerte, más cercano. Es el crujido de la madera, el traqueteo de las ruedas sobre el empedrado o la tierra, y los pasos pesados y cansinos del animal que la tira. Quienes se atreven a mirar a través de una rendija de la ventana o la puerta describen una carreta vieja y destartalada, a veces emanando un brillo fosforescente y verdoso. El conductor es una figura sombría y encapuchada, o a veces no hay conductor en absoluto. La carreta se mueve sola. Lo más espeluznante es que, aunque se escuche el peso y el traqueteo, nunca deja huellas en el suelo. Se dice que si la carreta se detiene frente a una casa, alguien en esa casa morirá antes del amanecer. No es un fantasma que interactúe, es un presagio,
un reloj de arena auditivo que anuncia que el tiempo se ha acabado. En mi pueblo, durante la Revolución, mi bisabuela contaba que una noche la escucharon, dice un cronista de Morelos, México. Toda la familia se metió debajo de las camas, rezando en silencio. La carreta pasó muy lento frente a su casa. El chirrido era insoportable. Se detuvo justo en la casa del vecino, donde un hombre agonizaba por una herida de bala. Estuvo allí unos minutos, en completo silencio. Y luego, el chirrido continuó, hasta perderse. A la mañana siguiente, el vecino había muerto. La advertencia es universal y absoluta. Nunca, por ningún motivo, salgas a ver la carreta de la muerte. Se cree que si la muerte te ve observándola, te señalará con su dedo huesudo y serás el próximo en su lista. Tápate los oídos, cierra los ojos, reza, ignora el sonido. No es para ti, es un asunto entre los muertos y quien viene a recogerlos. La carreta de la muerte es el terror popular hecho sonido, el miedo colectivo a la muerte violenta y anónima que traen las guerras. Es el punto final de todas las historias de soldados, héroes y víctimas que hemos contado hoy. Nos recuerda que, al final, más allá de las banderas y los ideales, la guerra es, en esencia, una máquina de producir muertos. Y siempre, siempre habrá alguien o algo encargado de recoger los cuerpos. ¿Es solo una leyenda nacida del trauma? ¿O hay realmente un eco sobrenatural que cumple con la más sombría de las tareas? La próxima vez que escuches un chirrido inexplicable en la quietud de la noche, tal vez quieras pensarlo 2 veces antes de mirar por la ventana. Hemos llegado al final de nuestro viaje por los campos de batalla y las haciendas embrujadas de México y Colombia. Hemos caminado junto a soldaderas eternas, escuchado el galope de jinetes decapitados y sentido el frío de la traición en antiguos conventos. Hemos sido testigos de cómo el estruendo de la guerra puede dejar cicatrices tan profundas que ni el tiempo puede borrar, ecos que siguen resonando en el presente como susurros fantasmales. Estas historias, nacidas del dolor, el coraje y la tragedia, son más que simples cuentos de miedo. Son el testimonio de que la historia no está muerta, está viva, respira y a veces grita en la oscuridad. Son la memoria de los sin nombre, de aquellos cuyo único monumento es la leyenda que su alma dejó atrás. Ahora les pregunto a ustedes, exploradores de lo oculto, ¿son estas apariciones meros ecos del trauma colectivo de una nación, proyecciones de la mente para dar sentido al horror de la guerra? ¿O son, en verdad, las almas de aquellos que se negaron a abandonar sus puestos, sus amores o sus venganzas, incluso después de que la muerte los reclamara? Gracias, guardianes de la memoria, por acompañarme en este viaje a través de los fantasmas de la historia. Su compañía en estas sendas oscuras es invaluable. Si este recorrido por el pasado espectral de México y Colombia te ha cautivado, te pido que dejes tu me gusta para que estas historias sigan vivas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros futuros misterios. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas almas en pena te ha impactado más? ¿O conoces alguna otra leyenda de guerra de tu país que merezca ser contada? Hasta nuestro próximo encuentro, sigan escuchando los susurros de la historia. Buenas noches, 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 buenas noches,
buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches.